El estudio de deflexiones en vigas, el cálculo de estas deflexiones, implica la determinación por algunos métodos. Las deflexiones no son otras cosas que deformaciones del eje longitudinal de una viga y se pueden calcular por métodos geométricos o por métodos energéticos. En resistencia de materiales 2 nos vamos a enfocar en el cálculo de esas deflexiones, de esas deformaciones del eje longitudinal de la viga en el plano por 4 métodos geométricos. Esos métodos geométricos dependen o necesitan el conocimiento cabal de lo que es la expresión matemática que define a la deformada de la viga. Ahora estudiaremos el concepto fundamental de esa expresión que define a la deformada de la viga y también el método conocido como de la doble integración. Estas son las dos situaciones más comunes para vigas de un tramo. Una viga en voladizo, como lo vemos a la izquierda, y una viga simplemente apoyada, como lo vemos en la imagen de la derecha. La viga en voladizo, allí representada con un tamaño mayor, va a deformarse ante la presencia de una carga uniformemente distribuida de la manera como se ve. Su eje longitudinal, centroidal, adquiere esta forma después de aplicada la carga. Esta sección transversal aquí en el extremo B, si ustedes se fijan, ya no guarda la posición vertical que originalmente tenía antes de aplicarse la carga. Ahora tiene una inclinación, es decir, esa sección transversal ha girado con respecto a un eje longitudinal horizontal. Este giro de aquí lo conocemos precisamente como el giro de la viga en el punto B y es una deformación angular. Pero también tenemos que este vértice de la viga, que originalmente estaba sobre el eje longitudinal, por aquí, ahora haya llegado a esta posición, también teniendo entonces la viga una deformación lineal. Es lo que está representado en este diagrama. Esta deformación lineal, esta nueva ubicación del vértice B o del eje centroidal del punto B con respecto a su posición original, se conoce como desplazamiento, deflexión o flecha, como es en el punto B y E sub B. Y lo que ha girado la sección transversal ubicada en el punto B con respecto a la vertical, que es la misma deformación angular que ha tenido con respecto a la horizontal, que es lo que se muestra aquí, se conoce como el ángulo de giro o giro. En este caso el subíndice B está mostrando el punto en el cual se hace la consideración correspondiente. Para el caso de una viga simplemente apoyada, como la que se aprecia ahora en la imagen, la deformación se va a producir de esta manera. Los puntos A y B se mantienen en su posición original, pero la viga como tal tiene una deformación. En esta deformación, Y en este caso, puede tener o va a tener un valor máximo en algún punto de la longitud de la viga. Cuando se trata de una viga
de estas características simplemente apoyada y además sometida a una carga uniformemente distribuida en toda su longitud y ninguna otra carga más, la máxima deflexión o la mayor deformación se va a producir justo en la mitad. Pero hagamos otras consideraciones. En el apoyo A, el desplazamiento vertical, la deflexión o flecha, no existe, el apoyo lo impide. ¿Sí? El momento en A, por definición, es igual a cero, no hay momento en el apoyo A. Lo mismo sucede en el apoyo B, no hay momento y también la deformación vertical no existe, es igual a cero. Si nosotros hiciéramos un análisis de todas las posiciones con respecto al eje longitudinal que adopta cada una de las secciones transversales a lo largo de la viga, es fácil darnos cuenta que esta sección aquí en el punto B tiene un giro. Esta sección aquí en el punto A tiene un giro. Y así todas y cada una de estas secciones tienen un giro que cada vez va siendo menor hasta que en el centro de la luz, es decir, a la mitad de la longitud entre los apoyos, la sección transversal debe encontrarse en alguna parte que para el caso de esta viga con estas solicitaciones es en la mitad de la longitud, se encuentra en posición vertical como estaba originalmente. Entonces, aquí en el apoyo A que tiene un ángulo de giro, esa sección transversal, a medida que se desplaza la posición de la sección transversal y se acerca al centro de la viga, a la mitad de la longitud de la viga, el ángulo de giro va haciéndose cada vez más pequeño hasta llegar a la mitad de la longitud donde ese ángulo es cero. Y lo mismo sucede si yo observo cómo va girando esa sección transversal en el punto B desde su ubicación hacia las demás secciones transversales, van girando cada vez menos hasta que llegan al centro de la longitud de la viga, donde la sección transversal está perfectamente vertical, es decir, no ha tenido ningún giro. Aquí la literatura nos confirma que las deformaciones angulares se presentan también en dos de los tipos de apoyo, en el apoyo móvil, que es este, y en el apoyo fijo, que es el de acá. Nunca en un empotramiento. Un empotramiento no permite giro ni desplazamiento en ninguna de las direcciones. La sección transversal gira con respecto a su posición original un ángulo que hemos denominado teta. Ante esta solicitación de la viga, fíjense ustedes cómo se deforma el eje longitudinal. Mientras acá es una línea recta, horizontal perfecta, aquí esa línea ha tenido una flexión, ha tenido una combadura, una curvatura, en este caso con la parte cóncava hacia arriba y la parte convexa hacia abajo. ¿Eso qué nos está indicando? Eso nos está indicando que desde el punto de vista matemático, este eje longitudinal en esa posición de curvatura obedece como línea a una expresión matemática. Si yo tuviera aquí diferentes cargas gravitacionales, puntuales o momentos aplicados en alguna sección de la viga, la manera como se deforme esta línea, este eje, va a diferir de la manera como está en este momento. Y la expresión matemática que defina a esa línea curvada también va a ser diferente. Es algo que debemos tener presente.
esa línea curvada, esa línea flejada, esa línea flexada, no es otra cosa o no se la conoce de otra manera sino como la curva elástica de la viga, que aquí aparece en rojo. Esa es la curva elástica de la viga. Esa es la manera como el eje longitudinal de la viga se curva ante la presencia de una solicitación de cargas gravitacionales y momentos flexionantes que actúen en el plano XY. Esta línea roja se conoce como la elástica de la viga. Aquí tenemos para el punto A, tenemos un giro θ sub A que se mide exactamente como trazando una tangente en el punto de nuestro interés a la curva y la inclinación de esa tangente con respecto al eje horizontal nos proporciona el ángulo de giro o simplemente giro, como lo conocemos. Y la distancia entre el eje longitudinal de la viga, una vez recibida la acción de las cargas, de las solicitaciones, esa posición con respecto al eje horizontal se conoce como la deflexión. En este caso, la deflexión máxima está en la mitad de la longitud de la viga. Pero esta línea que hemos ya definido como la elástica de la viga es susceptible de ser estudiada desde el punto de vista matemático. En el cálculo elemental, la curvatura de una curva plana, es decir, una curva que solo se desarrolla en un plano y no en el espacio, en cualquier punto Q con coordenadas XY es igual a esta expresión. 1 dividido entre ρ es igual a la segunda derivada con respecto a x de la función y, dividido entre la suma de 1 más esa segunda derivada de la función y con respecto a x elevada al cuadrado, todo elevado a la 3 medios. Expresión que volvemos a poner en este punto. Y la llamamos o la definimos como la ecuación 1. Analicemos los términos más significativos de esta expresión. El diferencial de y con respecto a x o la derivada de y con respecto a x y el d2y con respecto a dx cuadrado son la primera y segunda derivada respectivamente de la función y igual a f de x, expresión típica del cálculo diferencial. Por definición, la derivada de y con respecto a x es la pendiente y siempre es un valor muy pequeño. Si yo a un valor muy pequeño lo elevo al cuadrado, obtengo un valor que es mucho más pequeño, llegando a tener la característica o la condición de ser un valor despreciable. Si hacemos esa consideración, este valor que estoy señalando con el cursor elevado al cuadrado, lo podemos asimilar como que fuese cero, como que tuviera un valor cero. Entonces el denominador de la ecuación 1 más 0 es 1, y eso a la 3 medios sigue siendo 1. Entonces la ecuación 1 se transforma en esta expresión. 1 dividido entre ρ es igual a la segunda derivada de la función y f de x con respecto a x, siendo ρ el radio de giro de la curva en la cual se convierte el eje longitudinal de la viga. Esta es la ecuación 2. Se conoce que una viga prismática sometida a flexión pura se flexiona en forma de arco. Si se la estudia en el rango elástico,
esto es sumamente importante, si se la estudia en el rango elástico, es decir, cuando los materiales trabajan de forma elástica, cesan las cargas, desaparecen las deformaciones. La curvatura de su eje neutro puede expresarse con esta expresión de aquí. 1 sobre ρ es igual a m sobre EI. En una demostración que está fuera del alcance de esta explicación. Y que nosotros la llamamos en este caso la ecuación 3. Si nos fijamos, la ecuación 2 y la ecuación 3 tienen idénticos miembros izquierdos. Entonces, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Y la segunda derivada de y con respecto a x es igual al momento, siendo este momento función de x, dividido entre e y. Es la expresión que tenemos allí. Y para nosotros será la ecuación 4. Esta ecuación, una ecuación diferencial de segundo grado, es conocida como la ecuación diferencial de la elástica. Y su resolución permite determinar el giro o pendiente en cualquier punto X de la curva cuando se la integra por primera vez. Y la deflexión o flecha o desplazamiento vertical en cualquier punto X de la curva en su segunda integración. Este procedimiento, apoyado por el conocimiento que otorgan las condiciones de frontera y las condiciones de continuidad, se conoce como el método de doble integración. Hagamos una explicación un poco más detenida de lo que aparece aquí en nuestra pantalla. Esa ecuación diferencial de segundo orden, la ecuación 4, yo puedo integrarla dos veces para obtener la función original. Eso si conceptualizo lo que está en el miembro de la izquierda. Si analizo el miembro de la derecha, tengo en él un denominador que es una constante, la rigidez a flexión. Así se denomina el producto del módulo de elasticidad del material por la inercia de la sección transversal, que además para la viga son valores constantes, porque la viga se asume que a todo su largo es del mismo material y además al ser un elemento prismático tiene la misma sección transversal. El numerador, el momento, es función de x, es decir, es función de la posición en la viga en la cual yo quiera determinar el valor de esa ecuación diferencial en sus dos integraciones. El método de doble integración posee algunas consideraciones generales. Ya hemos mencionado algunas, pero las vamos a puntualizar. De esta ecuación 4 se infiere que el momento es función de x, obvio. 2. Significa esto que se debe conocer el momento en el punto x, lo cual se consigue por el método de las secciones. No nos olvidemos que cuando se hace el análisis de una viga por este método, para cada sección definimos una expresión para el cortante y una expresión para el momento, si solo tenemos cargas gravitacionales. Si tenemos cargas inclinadas, también aparecerá una expresión que defina a la normal en cada una de las secciones en que nos haya tocado analizar la viga. Todas esas expresiones que se obtienen para momento generalmente están en función de x a alguna potencia. A la potencia 1, a la potencia 2, a la potencia 3, los más comunes. E inclusive a veces
el momento en función de x elevado a la 0, que es igual a 1 y que por lo general nosotros no escribimos, pero allí está presente. Es cuando el momento tiene un valor constante a lo largo de una sección. 3. Cuando la condición de carga que actúa sobre la viga es una sola, es decir, no tengo más que una sección que analizar a lo largo de toda la viga, existe una sola expresión que define al momento a todo lo largo de la viga. Y como aplicación de un proceso de cálculo integral, cuando yo debo integrar dos veces esa ecuación diferencial, se van a generar dos constantes de integración a lo largo del proceso. Una constante por la primera integración y otra constante por la segunda integración. La cuarta consideración general del método es tal vez la que más se aplica en la realidad. Cuando hay más de una condición de carga sobre la viga, es decir, cuando se tiene que hacer el análisis de la viga por varias secciones, para cada sección aparecerá una expresión del momento en función de x. Entonces, en esta situación, en este caso, para cada sección que se debe analizar van a aparecer dos constantes de integración. 5. Los apoyos de la viga proporcionan las llamadas condiciones de frontera, que permiten conocer valores de giro y de flexión en algunos de ellos. ¿Cuáles son las fronteras? Las fronteras son los apoyos, las fronteras son los límites entre una sección y otra, los cambios en los intervalos que definen a una sección. Esas son las fronteras. Cuando existen varias solicitaciones para la viga, también aparecen las condiciones de continuidad, que se presentan justo en los puntos que son válidos para dos secciones contiguas. En otras palabras, en estos puntos, para una solicitación a la derecha del punto y para otra solicitación a la izquierda del mismo punto, aunque tengan diferentes solicitaciones en una y otra sección, el giro y la deflexión deben ser iguales. ¿Por qué? Porque se produce la continuidad. Esto permite obtener relaciones que llevan a determinar todas las constantes de integración que aparecen. Absolutamente todas. Cuando yo analizo una viga como la que tengo en este momento en la imagen, fíjense ustedes, es una viga que tiene una carga uniformemente distribuida, pero no a todo lo largo de la longitud de la viga. Podemos aquí visualizar lo que se ha mencionado. Yo, para analizar esta viga por el método de las secciones, voy a tener que hacer dos secciones. Una entre A y B y otra sección entre B y C. Si yo analizo esta sección, por la presencia de esta carga y las reacciones, para esta sección voy a tener una ecuación que defina al momento válido en esta sección entre A y B. Y cuando analice la segunda sección, si voy en el sentido de izquierda a derecha, para este tramo voy a obtener otra expresión de momento, otra expresión que defina al momento. Cuando quiero determinar el momento para esta sección, tendré que aplicar cuando x vale 0, voy a tener un valor del momento. En este caso será 0 porque esto es un apoyo fijo. Pero cuando llegue a B, voy a tener un valor del momento definido por la expresión del momento para esta sección entre A y B. Cuando analice por el método de las secciones este tramo
de aquí entre B y C, voy a obtener una expresión de momento que cuando aplique yo el valor de x igual a la distancia AB me va a dar un valor, y cuando aplique el valor de x correspondiente al extremo, al límite superior del dominio de la sección, voy a obtener otro valor del momento que para este caso va a ser 0 porque tengo un apoyo móvil. Pero ¿qué sucede? Que los valores que definen, o la expresión cuando define el momento en este punto, cuando x vale igual a la distancia AB, si yo la comparo con la expresión que define el momento para esta sección, cuando x vale lo que vale la distancia AB, esos valores de momento por definición tienen que ser iguales. Así como el momento es igual, aquí en el punto B, calculado por la expresión del momento para esta sección y por la expresión del momento para esta sección, también el valor del giro y la deflexión en este punto deben ser los mismos que si yo analizo entre A y B a los valores que yo obtendría si analizo entre B y C. Esto es la condición de continuidad. Esto es lo que permite determinar los valores de las constantes de integración que aparecen. Séptimo, los puntos de una curva elástica solo sufren desplazamientos verticales. Esta es una limitación que se da porque las cargas consideradas son solo gravitacionales. Ahora, otro de los principios que se aplica en la resistencia de materiales y en estructuras es que cuando las deformaciones angulares son muy pequeñas, como sucede en la realidad, se produce la muy afortunada coincidencia que los valores de la tangente de un ángulo y ese mismo ángulo, cuando se los mide en radianes, son muy parecidos, y mientras más pequeño es el ángulo, esos valores tienden a llegar a la condición de igualdad. Noveno, el dibujo de la curva elástica debe realizarse con mucho criterio para sobre ella plantear correctamente la manera como se va a deformar la viga. Hay una interrelación entre la deflexión, flecha, el giro o la pendiente, el momento, el cortante y la carga. Si yo designo a la deformación vertical con la letra Y minúscula, tengo la deflexión. Si derivo la expresión para Y, para delta minúscula, voy a obtener teta, la primera derivada de Y con respecto a X. Eso es el giro. Si derivo el giro con respecto a X, voy a obtener la segunda derivada de Y con respecto a X, y eso es el momento. Si yo derivo el momento con respecto a X, obtengo la tercera derivada de Y con respecto a X y obtengo el cortante. Y si derivo el cortante con respecto a X, obtengo la cuarta derivada de Y con respecto a X, y esa es la carga. Esta relación que se aprendió en resistencia de materiales 1, en la unidad 5, en el estudio de flexión, se aplica aquí y también forma parte de la sustentación teórica del método de doble integración. Si voy en sentido contrario, si yo tengo un valor de cortante que es igual a la integral de la carga por dx, por más la constante de integración que obviamente aparecerá, cuando integro el momento voy a integrar el cortante y me va a aparecer una segunda constante de integración. Cuando llego al giro, una vez que integro el momento,
voy a obtener la tercera constante de integración, y cuando integro el giro voy a obtener la deflexión más la cuarta constante de integración. Nótese aquí que se está hablando de una sola carga distribuida que actúa a todo lo largo de la longitud de la viga, pero en la realidad este W aquí está representando a cualquier condición de carga gravitacional sobre la viga, a cualquier condición de carga o a la suma de varias condiciones de carga, que si son varias me van a proporcionar varias secciones, es decir, voy a tener que hacer la integración de varias expresiones para el momento. Convención de signos. La deflexión se considera positiva hacia arriba. El giro es positivo si es antihorario. El incremento de X hacia la izquierda se considera positivo. Es de crucial importancia recordar que en todos los empotramientos, también conocidos como soportes fijos rígidos, se produce pendiente cero y desplazamiento cero, y que en todos los apoyos de pasador, es decir, un apoyo fijo, y de rodillo, un apoyo móvil, ocurre un desplazamiento cero. ¿Qué me dice esto? Que el empotramiento o soporte fijo rígido no permite ninguna deformación, y que los apoyos fijos y apoyos móviles no permiten desplazamientos, pero permiten giro. Esta presentación se hizo basada en la bibliografía de los textos Resistencia de materiales de John Cernica, Mecánica de materiales de Beer y Johnson y Mecánica de materiales de Russell Hibeler. Gracias.